Geometría profana. La multiplicación del número 111 por 666 es el sello de la bestia, Vortex Math. Primero veremos dos relatos basados en hechos reales sobre el tema que estamos estudiando, mismos que son tomados de la saga de libros del Anticristo y la inteligencia artificial. Luego iremos a la teoría. Finalizaremos con varias imágenes obtenidas por matemáticas vorticiales. Episodio 11. Geometría profana, 111 por 666. Había iniciado el primer año del bachillerato. Tenía 14 años e iba a cumplir 15. Ya para esta parte de la historia, pues había descubierto que la palabra hebrea, con gematria hebrea, de 666, que por error daba como traducción Lucius, se pronunciaba como Sho-Shes, y podía asociarse fonéticamente con el símbolo del loto o lirio, que en hebreo se dice Shu-Shan, y en árabe primitivo se dice So-San, similar al egipcio antiguo Sesen, en donde esta palabra Sesen era el nombre de la deidad egipcia Tot, conocida por los griegos como Hermes. Ya con esta asociación más definida me encontraba en clase de religión, y el profesor de la siguiente clase estaba tardando. Tomé mi Biblia y me puse a hacer un cálculo con el libro de Revelaciones. Tomé los números relacionados a Dios, los sumé y obtuve un resultado. Luego aparte tomé los números relacionados al mal, los sumé y obtuve un resultado. Al momento de asociar matemáticamente ambas cifras, obtuve el número 36.6180.339887. Como ese número me resultó algo extenso, lo redondeé a 37. Ya en casa, vi que el número 37, al ser sumado por sí mismo, da 666. Y también vi que el 37 es un star number, o número estrella, y puede representarse geométricamente, como lo muestra la siguiente imagen. Nótese que la forma de la gráfica se asemeja a un juego de damas chinas, o a la que llaman como estrella de David, así que me pareció interesante esto. Pero no le di mayor importancia durante la tarde. En la noche me acordé que en la tradición urbana, o no sé si decirlo, como dentro de la contracultura cibernética, se dice que Nikola Tesla había en su momento dicho que el entendimiento de los números 3, 6 y 9 abriría el conocimiento a las puertas del universo. Esta premisa, dicen algunos, que es falsa, y de manera particular, porque aquellos que han trabajado con los documentos de Nikola Tesla dicen que él nunca dijo o publicó esto. Yo recuerdo haber buscado si era cierto esto, y no encontré que él lo haya dicho. Lo que sí encontré es que Nikola Tesla deseaba proyectar, o había jurado haber proyectado algo en la luna. Pero este artículo, casi perdido, o tipo Lost Media, se encuentra en el repositorio de una biblioteca estadounidense. Por este tema del 3, 6, 9, pues encontré algo llamado Vortex Math, o matemáticas vorticiales. Este tipo de matemáticas consiste en graficar la relación matemática de una multiplicación con respecto a una esfera o circunferencia que la contiene. Ya hay varias gráficas que muestran diseños interesantes. Una multiplicación incluso dice obtener la gráfica de la masonería, esta del compás y la escuadra. Yo, como soy bien curioso y tras múltiples operaciones, obtuve una gráfica semejante al número estrellado, al número 37. La forma de obtener esta gráfica es multiplicar 111 por 666 y seleccionar los parámetros de la gráfica relacionados al color y a las líneas, y tras poner la configuración que les compartiré, se obtiene una estrella de dos triángulos, la que muchos llaman estrella de David, pero yo la conozco como estrella de Renfán. Y la explicación de esto la daré en su momento, para que aquel quien tiene entendimiento, pues, entienda. Episodio 12. El poder del papel impreso. Para los que me escucharon la última ocasión, sabrán de dónde salieron los gráficos que a continuación mostraré. Procedí un día a imprimir en una hoja en blanco dichos gráficos, a full color, en un papel bond sencillo. A4, estaba intrigado en el hecho de que por qué, al momento de utilizar matemáticas vorticiales,
o Vortex Math en inglés, me había aparecido la estrella de Renfán. Andaba con esa hoja en mi maleta de arriba a abajo, y justo por esos días tuve la oportunidad de asistir a un almuerzo organizado por Bianca, mi enamorada, o pelada como le decimos en Ecuador. Y, por cosas de la vida, dejé esa hoja impresa olvidada en un cuaderno de apuntes que le había prestado a Bianca para que estudie. Bianca vio la hoja y la guardó junto a su mesita de noche. La verdad es que no le prestó mucha atención. Aquel día fue viernes, y siendo las 5 de la tarde me regresé a mi casa. Iba con mi madre, y ni por enterado de que me había olvidado de esa hoja con el diseño de matemáticas vorticial, el 111 por 666. Llega el domingo por la tarde, y justo ese fin de semana se me había hecho un poco difícil comunicarme con Bianca, así que estaba esperando con ansias lo que ella me tenía que decir. Me dice: Amor, te cuento lo que me pasó el sábado y lo que me pasó el domingo. Me encontraba yo dormida, el sábado, eran las 6 de la mañana, y soñé que estaba en un desierto. En dicho desierto oía a una voz de mujer que decía: Nerón, Nerón, ¿dónde estás? Era repetitivo esto. Yo, te soy sincera, sí he oído el nombre Nerón, pero no le ubico quién era o qué hacía. De pronto aparece frente a mí el cuerpo de un hombre alto, bien vestido, pero no logro verle el rostro. Y este tipo me dice: ¿sabes por qué él aborrece al cerdo? Yo no podía hablar en mi sueño. Él se responde a sí mismo y dice: él aborrece al cerdo porque tras su rebelión lo castigó a aquel, convirtiéndolo en un cerdo. De pronto levanto la mirada y el tipo este que me hablaba tenía una cabeza de cerdo, no tenía cabeza de hombre. Era una cabeza de cerdo lacerada y putrefacta. Yo me asusté, pero no me podía mover, y me dice el ser este: es por eso que él hace que le llamen como el Señor de las Moscas. De pronto el tipo este sale de escena y aparece ante mí un ser alado, negro, vestía de negro, alas negras, y dice: él es mío, pero yo no entendía a quién se refería. De repente te veo a ti, Joshua, acostado en una cama, y ella te apunta con el dedo y me dice: soy Lilith, la Mashtu, Galú. Amor, yo esos nombres nunca he oído. De pronto puedo hablar y le digo: no, él no es tuyo, él es de Dios. Ella, Lilith, pega un grito desgarrador, desaparece y me despierto. Eso, amor, fue el sábado. Ya para las 6:30 de la mañana del domingo, yo estaba profundamente dormida y escuché a la hija de mi hermano, no el menor, sino al del primer compromiso de mi papá. Pues le escuché gritar, desesperada pidiendo auxilio. Yo me levanto diciendo: Camila, Camila, amada mía, ¿qué te pasa? Hice esto corriendo y gritando, y ya en la sala entro en razón o tomo conciencia, y veo a mis sobrinos, a Camila y Andrés, sentados viendo tele, pero viéndome con una cara de extrañados. Yo no le dije nada a ella, pero sé que esas 2 pesadillas se deben al papel impreso que ella tenía, ese que yo había dejado olvidado en casa de Bianca. Nuevamente las fuerzas del mal habían atacado a un ser amado mío. No le dije nada a Bianca. Momentáneamente, ella estaba muy asustada. En ese momento me pregunté: ¿qué tengo yo? ¿Y qué implica mi conocimiento adquirido para con estos seres? ¿Por qué fijan su atención en mí? Ahora veamos la teoría en varios videos. Prohibido aburrirse. La Magdalena, el almendro, la Vesica Piscis. En estos días había yo, Juan Quiñones Albán, director de este canal, en Science Secrets Wisdom, dejado de un lado el tema de los relatos sobre mi saga de novelas acerca de el anticristo y la inteligencia artificial, misma que espero llevar algún día al cine o a la televisión, y me encontraba recopilando información sobre un tema, y es este de la formación del dibujo de la semilla de la vida, a través de las matemáticas vorticiales, resultantes de la multiplicación del número 111 por el 666.
según lo muestra esta imagen. Ojo que esta llamada semilla de la vida no es que sale de forma directa solo con colocar los parámetros de los números 111 como multiplicador y el 666 como módulo, sino que además hay que setear otros parámetros en simultáneo como son la coloración, la punta de las flechas y el ancho de la línea, tal como lo muestra la siguiente imagen. Bueno pues, antes de hacer este video sobre las matemáticas vorticiales y la llamada semilla de la vida, pues me encontré con la anécdota aquella que narré en mi anterior video, titulado como Noli me tangere, y que narraba pues, como yo hice un comentario en clase de que Jesús al resucitar, pues no deseó ser tocado, porque María Magdalena presuntamente estaba con su periodo menstrual. Esto, pues no es invento mío, en su momento si no me equivoco un rabino, si aunque no lo crean rabino, dijo esto, pero no porque él haya creído en Cristo como Dios, sino que él decía que era un judío, o sea Jesús, muy devoto, y que él sabía que si se dejaba tocar, literalmente y de la forma más rápida, por una mujer que menstruaba, según dice el libro de Levítico, pues quedaría impuro hasta el anochecer. Y Jesús pues no deseaba ser tocado por una mujer en su periodo, ya que él conocía obviamente de lo dicho en el libro de Levítico. Pero esto lo aprendí años atrás, y no busqué la fuente textual de esto. Así que queda como hipótesis, al parecer mía, aunque no sea así. Siendo mi comentario refutado por mis docentes, y pese a que estos decían, y cito, el misterio, la importancia del misterio, etc. Pues, me indicaron que lo que había dicho yo era una mera hipótesis, y que incluso bordeaba en la ciencia ficción. Aunque siendo estos doctores en filosofía, y autores de varios libros, pues deberían saber que, no hay nada del género, ciencia ficción, en lo que dije, tratándose, de que si fuere falso, de una mera ficción especulativa, de mi parte. Pero buscaré la fuente, que ahora se me hace perdida. Tal vez, ustedes, no integren el por qué, empecé hablando sobre la semilla de la vida, y luego hablé sobre María Magdalena. Así que les voy a indicar la analogía, puesto que es geométrica y lingüística, y, quizás, ¿por qué no?, esotérica o mística. La semilla de la vida, llamada así modernamente por el maestro esotérico Drúmbalo Melquisedec, es geométricamente una figura de 7 círculos superpuestos entre sí. Ver imagen, mientras leo la definición. La forma reticular triangular, con radios circulares iguales a su separación, se denomina cuadrícula de 7 círculos superpuestos. Contiene 6 círculos que se intersecan en un punto, con un séptimo círculo centrado en dicha intersección. Nota de interés, en inglés, reticular se dice, lattice. Existe una forma de construir esta llamada semilla de la vida, y se hace de la siguiente manera. Martha Barfeld, autora de libros de mandala, o diseños de mandalas específicamente, decía, este diseño consiste en círculos con un radio de 25 milímetros, donde cada punto de intersección sirve como nuevo centro. El diseño puede expandirse infinitamente según el número de veces que se marquen los puntos impares. La figura del patrón se puede dibujar con bolígrafo y compás, creando múltiples series de círculos entrelazados del mismo diámetro que toquen el centro del círculo anterior. El segundo círculo se centra en cualquier punto del primero. Todos los círculos siguientes se centran en la intersección de otros 2 círculos. Ver imagen. En la gráfica se puede ver cómo a partir de un círculo se llega a la figura de 7 círculos superpuestos, la cual está un poco inclinada, pero eso se puede solucionar. Volviendo a la figura anterior, quiero que se fijen en el dibujo de 2 círculos. Esa gráfica se llama Vesica Piscis, y hablaré brevemente de ella. Ver imágenes. La vesica Piscis es un tipo de lente, una figura matemática formada por la intersección de 2 discos con el mismo radio, que se intersecan de tal manera que el centro de cada disco se encuentra en el perímetro del otro. En latín, vesica Piscis significa literalmente vejiga de pez, lo que refleja su semejanza con las 2 vejigas natatorias unidas que se encuentran en la mayoría de los peces. En italiano, el nombre de la figura es mandorla, almendra. Ojo con esta palabra, almendra. La vesica Piscis en los elementos de Euclides. Esta figura aparece en la primera proposición de los elementos de Euclides, donde constituye el primer paso para construir un triángulo equilátero con regla y compás. El triángulo tiene como vértices los 2 centros de los discos y uno de los 2 vértices agudos de la vesica Piscis. Simbológicamente la vesica Piscis tiene varios significados, entre matemáticos y otros, pero, como dato de interés, la unión de 3 vesicas Piscis resulta en el símbolo de la triqueta, ver imagen, el cual es un símbolo indoeuropeo, que representa la triple dimensión, o yendo más allá, la vida, la muerte y la resurrección.
Bueno, ahora que identificamos a la Vesica Piscis, centrémonos en esta denominación que se da de ella, como almendro. El nombre científico del almendro es Prunus amygdalus, aunque también se le conoce como Prunus dulci. Esta palabra en idioma latín que dice amygdalus, en su acusativo se dice como amygdalu. Ver imagen, esta palabra en latín, amygdalum, deriva del griego antiguo, amugdalon, que quiere decir almendra, en forma de almendra. Ver imagen. Respecto a la etimología de la palabra del griego antiguo, amugdalon, pues, esta viene del griego antiguo, amugdal, cuya etimología es desconocida, pero existen varios comentarios respecto a esta extracto del libro Beques. Pregriego, fonología, morfología, léxico. Transliterado, amigela o amigdal, habrá sido amutigala, representada en primera instancia como amusgala o amugala, este último dando amugdala, cambiando un poco de tema, pero en relación a la Magdala. María Magdalena es llamada también Miriam ha Magdala, y mayoritariamente se ha asociado la palabra hebrea, Magdala, con torre, por lo que Miriam ha Magdala vendría a ser traducido, algo como, Miriam de Magdala, torre o ciudad, o Miriam de la torre. Pero a pesar de asociar Magdala, Migdal con torre, pues la asociación de María Magdalena con los almendros, no es del todo extraña. Con respecto a torre, como púlpito, extracto del libro Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, escrito por Alfred Edersheim, fallecido en 1889, decía, la sinagoga estaba dispuesta de tal manera que, al entrar en ella, los adoradores tuvieran el rostro dirigido hacia Jerusalén, no teniendo la mera orientación, como ahora se llama, significado alguno en el culto judío. Más allá de la mitad de la sinagoga se levantaba el estrado, bema, como se llamaba en tiempos antiguos, o almeor, como se conoce en la actualidad. Sobre este bema había un púlpito, o más bien un atril, el migdales, torre de madera, desde donde se leían los textos. Referencia, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 4. En este caso, pues, como palabra migdala, estaría relacionada con púlpito, o torre de madera. Del mismo modo, Magdala, o sus variantes migdal, amigdal, pues se relacionan con almendro, extracto del libro, Kaufmann. Diccionario mercantil y de nomenclatura. Dice, esto lo pronunciaré en español, simple y llano, por si acaso. En francés, amandes. En alemán, mandel. En neerlandés, amandelen. En italiano, mandorle. En español, almendras. En portugués, amendoas. En danés, mandler. En sueco, mandlar. En polaco, migdal. En ruso, mindal. En latín, amígdala. Recordemos que la Vesica Piscis tenía forma almendrada, y según nos dice el siguiente texto, no solo se utilizó en su momento en el arte para representar a María Magdalena, sino además a Cristo, a la Madre de Cristo, y a otros santos. Extracto del libro, Diccionario Arqueológico Ilustrado del Arte de la Antigüedad Germánica, la Edad Media y el Renacimiento, 1877, escrito por Hermann Alexander Müller, fallecido en 1894. Desde el siglo XVI, mandorla, la almendra mística, francesa mandemystic, aureola elíptica, ovalada, divina, latín, también en inglés Vesica Piscis, vejiga de pez, o úvula de pez, italiano mandorla, se utiliza como gloria en forma de un óvalo, inicialmente de extremos redondeados, pero, según la figura 426, en la época gótica generalmente con terminaciones puntiagudas en la parte superior e inferior. Se emplea especialmente en las representaciones del Salvador, Salvator Bilder, así como en las de la Virgen glorificada. En los siglos XVI y XVII también aparecen imágenes de María Magdalena y de otros santos, cuando se los representa en estado de transfiguración, ver Clarú. El nombre se explica por la forma característica del fruto del almendro. La leyenda en latín de las gráficas dice, aquí reposa Cristo, rodeado por el linaje de las virtudes. Bueno, este símbolo de la Vesica Piscis, el almendro, y su asociación clerical me deja muy perplejo, pero más aún me deja perplejo la forma en la que di con todo esto, y no me refiero a la clase a la que asistí e incomodé a los docentes con mi comentario sobre María Magdalena, sino que me intriga y preocupa un poco que descubrí el almendro y el Vesica Piscis, luego de multiplicar por matemática vorticial el 111, multiplicador, con el 666, módulo.
¿Será que siglos de arte están mal? ¿O será como dicen los, por así decirlo, paganos, de que el 666 tiene una relación con la creación, en especial, como referencia, al hombre, en el sexto día? Yo soy Juan Quiñones Albán, soy escritor, investigador, y dirijo este canal. Espero este contenido les haya gustado. En anteriores videos, pero realizados en inglés, había explicado esto de las matemáticas vorticiales. Y pudimos ver que la multiplicación del número 111 por el número 666 nos da como resultado la estrella de Renfán. No soy matemático, pero quizás asocio yo de que como el número 37 repetido varias veces a través de una suma, nos permite obtener números como el 111 y el 666. Y siendo el 37 un número star, o número estrella, no tiene traducción oficial al español. Es decir, el 37 puede ser representado como un hexagrama o estrella de 6 puntas. Quizás por eso la multiplicación del 111 por 666 a través de una matemática vorticial, es decir, contenida en un círculo similar al de los relojes, nos da un gráfico así. Pero para salir de dudas y tras no encontrar referencia alguna respecto a esto, le consulté a la inteligencia artificial. N representa un número cualquiera, puede ser 0, 1, 2, 3, hasta 665. Es como un contador que va cambiando en cada paso. X es el símbolo de multiplicar. Mod significa módulo y se usa para obtener el residuo o lo que sobra después de dividir. Por ejemplo, 7 dividido entre 5 igual a 1 y sobra 2, entonces decimos 7 mod 5 igual a 2. 14 mod 6 igual a 2, porque 14 dividido entre 6 igual a 2 y sobra 2. 666 es el número que estamos usando como módulo, es decir, nos quedamos con el sobrante al dividir entre 666. ¿Y qué pasa si ponemos los 666 números en un círculo? Imagina un reloj, pero con 666 marcas en vez de 60. 1. Coloca los números del 0 al 665 alrededor del círculo. 2. Desde cada número n, dibujas una línea que lo conecta con el número resultante de esa operación descrita en el paso número 2. 3. Como los saltos son siempre de 111 unidades, y 111 por 6 igual a 666, cada 6 pasos regresas al mismo punto. Esto hace que las líneas se repartan con ángulos regulares, como los rayos de una estrella. ¿Por qué se forma una estrella de 6 puntas? Porque el salto que haces con 111 se repite exactamente 6 veces hasta volver al inicio. Eso divide el círculo en 6 partes iguales. Y los puntos conectados forman una figura con simetría perfecta de 6 puntas. En geometría, esto se llama una figura con simetría de orden 6, como un hexágono. Como 360 grados, el círculo completo, dividido entre 6 igual a 60 grados. Los ángulos entre cada conexión son de 60 grados, lo que forma una estrella. Conclusión súper simple. Se forma una estrella de 6 puntas porque: primero, multiplicamos por 111. Segundo, usamos módulo 666, nos quedamos con el residuo. Tercero, el patrón se repite cada 6 pasos. Cuarto, los saltos dividen el círculo en 6 partes iguales. Quinto, eso dibuja una estrella con 6 puntas, llamada hexagrama. Si les gustó este video denle like y suscríbanse. Compren los libros del autor Juan Quiñones Albán, quien es el director de este canal, Ancient Secrets Wisdom. Y eviten el uso de la estrella de Renfán. Eso lo digo como un sano consejo. Yeah. Welcome to the show, please settle in. Make yourself at home, please settle in. Gather round, gentlemen and ladies, you don't wanna miss this. Shit about to get real, you about to learn some real shit. One hand in the air if you not scared. I said, one hand in the air if you not scared. There's no need to be afraid, take a leap of faith. Step into the darkness, I promise you it's great. Learn the secret teachings of all ages. This is mystic information, you're now taking a journey of a lifetime. Let go of the flesh, let the spirit overpower you. Get possessed by the ancient forces of brightness. Without the black dark, how would you know what light is?
this without pain and death, how would you know how good life is? This is not for the weak-hearted and weak-minded. Okay, let's go. Saludos. Breve tutorial de cómo formar la estrella de Renfán por medio de matemáticas vorticiales. Primero entramos a esta página web, donde dice módulos, coloco el 666. Los módulos son como a modo de unas manecillas, las del reloj. Donde dice multiplar, coloco el 111. Y obtendré esta imagen, que no muestra mayor cosa. Luego ajusto el parámetro Coloring by Length. Y obtendré la estrella de Renfán no muy clara, pero se puede ver mejor. Así que de ahí puedo ajustar otros parámetros más para hacerla más clara. En este caso el ancho de línea o el line width lo dejo en 1. Porque por default parece en none. Ahora, si a partir de dicha multiplicación quiero obtener la semilla de la vida, que es la base de la flor de la vida, pues coloco Coloring en none y arrowheads en la mitad, que sería at the middle. Asimismo puedo encontrar una mezcla de ambas gráficas, es decir, la estrella de Renfán, llamado también Saturno, Kevan, Moloch, etc., y la disque semilla de la vida. Para esto, en vez de seleccionar Coloring en el parámetro none, pongo Coloring by Length. Ojo, esta vaina de la estrella de Renfán puede obtenerse en otras páginas aparte de la que compartí, y generalmente tampoco se obtiene de una, es decir, de golpe, sino que hay que setear un par de parámetros de la gráfica. Okay, let's go. Pay close attention, open up your third eyelid. Read between the lines of the scripture. Connect the dots and see the big picture. Listen. You gotta stop being so naive. Your government is corrupt with corporate. Esta página de aquí tiene un seteo de parámetros más complicados. La imagen quizás no sea muy clara, pero lo interesante es que permite apreciar a modo de una esfera que está contenida en el interior de la estrella de Renfán que muestra la animación. Ya en su momento de manejar mejor los parámetros estos y quizás obtenga una mejor gráfica. La esfera está contenida dentro de la estrella de Renfán, me recuerda a un personaje de una especie de anime japonés llamado Reina Cosmos que tenía dos facetas. Una, la de una mujer joven y atractiva, y la otra era un ser medio estrellado que se asemeja a la gráfica, no digo que sean iguales. Este ha sido mi video tutorial. Yo soy Juan Quiñones Albán, escritor, investigador y director del canal de YouTube Ancient Secrets Wisdom. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse. Compren los libros del autor Juan Quiñones Albán, lean, vean los videos de Ancient Secrets Wisdom. Pero hagan algo, no se queden en la nada. Welcome to the show, please settle in. Make yourself at home, please settle in. Gather around, gentlemen and ladies, you don't wanna miss this. Shit about to get real, you about to learn some real shit. Los rosetones no aparecieron de la nada, particularmente en París y sus alrededores. A partir de ahí, los rosetones estereotipados se extendieron por todo el mundo, empezando por países vecinos como Inglaterra, España e Italia. Su antepasado puede haber sido el Oculus, un simple agujero circular sin cristal ni diseño, y su ubicación típica en el tejado de los antiguos edificios religiosos romanos, como el famoso Panteón. Construido originalmente en el siglo I a.C., el Oculus debía dejar pasar el aire, la lluvia. El círculo era el favorito de los lugares de culto, ya que es un símbolo de perfección universal. Todo el mundo, desde que los humanos podían expresarse visualmente. Los antiguos chinos, egipcios, los sumerios, los hindúes y los nativos americanos veneraban el círculo. Hacia el siglo IX, los oculi, plural de oculus, empezaron a evolucionar y sus trazos comenzaron a utilizarse para diseños.
los diseños se harían cada vez más complejos y empezaron a tomar forma terrosa. Los ventanales absorbieron los estilos culturales de las regiones en las que se construyeron. Los ejemplos son la Catedral de Troya en Italia y la Iglesia de San Lorenzo en España, que tienen una clara influencia del Islam, debido a la ocupación árabe del siglo VIII. Esta es también la época en que empezaron a evolucionar los óculos, lo que podría indicar el posible origen de los diseños. Hacia el siglo XII nace en Francia el rosetón arquetípico, cuyo estilo se conoce como Réonat. El más famoso es el de Notre Dame de París. De este estilo renano nacen muchos más, como el Corvinio y el Flamígero. A partir de aquí, los rosetones seguirían extendiéndose por el resto del mundo. Pasaron por periodos de destrucción, renacimiento, y aún hoy perviven, como reliquias religiosas. Entonces, ¿qué tienen los rosetones que han fascinado al mundo medieval, del que muchos de nosotros no tenemos ni idea? El rosetón clásico representa una serie de conceptos fundamentales: la luz, círculo, ciclo, microcosmos, macrocosmos, relación, orden y geometría. Estos conceptos se expresan a través de la forma del rosetón, el material, las imágenes de las vidrieras y el color, y el diseño de su borde exterior. Hablemos de la luz y de cómo el rosetón la muestra tanto física como simbólicamente. En primer lugar, está la luz exterior que se filtra en la catedral a través del rosetón. Al hacerlo, las vidrieras la transforman en luces de colores. Esto da a entender que a través de la luz llega el universo. Esta idea es fundamental para los cristianos medievales, porque la luz es una de las primeras cosas que creó el Dios bíblico. Prácticamente todas las religiones y mitos tienen una narración de la creación en ellos. La luz no es necesariamente lo primero que se crea. Sin embargo, suele asociarse con deidades creadoras de alto rango, como Zeus, Ahura Mazda, Ra y Brahma. La antigua asociación de la luz con la creación se debe probablemente a la importancia de la energía vital del Sol para el planeta. No están muy lejos de la visión de la ciencia moderna sobre la creación del universo. Según la principal teoría actual, el universo comenzó con un Big Bang de energía. Ese estallido inicial surgieron finalmente las numerosas galaxias de estrellas y planetas. La idea de que una forma de energía produzca una miríada de cosas se refleja en el antiguo dicho taoísta: las 10.000 cosas que nos devuelve la atención al rosetón de la luz blanca, Surgeon. Muchos colores que existen. Los creadores medievales de rosetones también han mostrado la importancia de la luz a través del simbolismo. Utilizando a Cristo. Cristo representa la luz. Cristo, o Dios, se pondría en el centro, porque, según los cristianos, es a través de la luz es que todo existe. En otras palabras, a través de la luz, todo nace, creando un universo. Nótese que hay muchas deidades no creadoras que también representan la luz en los mitos del mundo, como Sol y Apolo, ambos de los cuales han sido asociados con Jesús. Para el pensador medieval, el universo o Dios es una forma circular. Esto se ilustra con la imagen de Dios dibujando un círculo con un compás. Un dicho popular entre los teólogos de la época era que Dios es una esfera infinita, cuya circunferencia no está en ninguna parte y cuyo centro está en todas partes. Esta expresión se encuentra en el Liber Philosophorum, un opúsculo en latín que consiste en definiciones de lo que es Dios en la actualidad. La forma del universo es un tema de gran debate, pero hay tres teorías principales. El universo tiene una curvatura positiva, que puede hacerlo esférico. El universo tiene una curvatura negativa, que hace que tenga forma de silla de montar, o el universo es completamente plano. El Gerardo C. Deliberating. En cualquier caso, el círculo ha sido una forma sagrada para muchas religiones antiguas. A menudo se le llama rueda. Otro nombre para el rosetón es el de rueda. Existe, por ejemplo, la rueda del sol del norte, la rueda del Dharma budista y la rueda de la medicina de los nativos americanos, que están todas asociadas con la luz y el sol, la forma del sol, así como los ciclos asociados a él. Podrán haber contribuido en gran medida a la idea medieval del universo y de Dios como un círculo. La forma circular del rosetón también transmite ciclo, y que todas las cosas están sujetas al ciclo eterno de los planetas, tiempo, estaciones, incluso acontecimientos
vitales personales. Una alegoría medieval muy conocida que se ve en los rosetones es la de Fortuna y su rueda. Fortuna es la diosa del destino y controla la rueda del destino. Hay figuras más pequeñas alrededor de la rueda. En realidad es una sola figura cuya estatura cambia según hacia dónde la guíe la rueda. La cima, la persona, reina. Luego se sumerge en la desgracia y vuelve a subir. La alegoría quiere expresar el ineludible ciclo. Bien y mal, victoria y pérdidas para todos los humanos. Sin excepción, hay rosetones que muestran la encarnación de los vicios y las virtudes, junto con los signos del zodiaco. Algunos creen que ilustra la lucha continua del alma a lo largo de la vida cotidiana, también conocida como psicomaquia. Otros creen que es un reflejo de la creencia medieval en la astrología, donde la posición de las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento de una persona influye en su personalidad, que incluye vicios y virtudes, pero me gusta creer que representa el ciclo de vicios y virtudes por el que atraviesan las sociedades en su conjunto. ¿Qué opinas de esta combinación de simbolismos? Házmelo saber en los comentarios. Sí que los ciclos existen en todas partes, lo que nos lleva al siguiente punto. La Baja Edad Media es muy aficionada al tema de la relación, macrocosmos y microcosmos, que se expresa célebremente como es arriba, es abajo. En esencia, el cuerpo humano y los asuntos de los humanos son parecidos al universo, solo que a menor escala. Esta relación se encuentra con frecuencia en los rosetones, como las 12 constelaciones del cielo, frente a las 12 labores del año. Las constelaciones son un grupo de estrellas que han sido nombradas basándose en los patrones que forman. Existen 88 constelaciones reconocidas. Las 12 constelaciones que forman el zodiaco son las que el Sol parece atravesar en una trayectoria circular, desde la perspectiva de la Tierra, que orbita alrededor del Sol una vez al año. Constelaciones del cielo son paralelas a las labores del year, el tiempo que tarda la Tierra en atravesar esas 12 constelaciones. Es the one year, y también se divide en 12 meses, cada uno representado por la labor que se asocia. Con ese mes, el orden y la jerarquía son temas populares en los rosetones, especialmente en las narraciones cristianas. Cristo estaría en el centro, y de él emanan los temas cristianos. A menudo, es la Virgen María la que está en el centro. De ella emana la vida de Jesús. La forma del círculo ayuda a dar la idea de una secuencia. En algunas vidrieras, como esta de la Catedral de Chartres, se combinan elementos no cristianos para añadir significado. Signos del zodiaco que expresan el tiempo, los cielos y los asuntos humanos se ven alrededor de Cristo, indicando que su divinidad rige todo el cosmos. Entonces los rosetones solo muestran iconografías paganas o representaciones de elementos. La filosofía es una figura popular en los rosetones. Esta palabra, derivada del griego, significa literalmente amor a la sabiduría. En este rostón de la Catedral de Lyon, la filosofía colocada en el centro es un intento de mostrar que la mente es central. La educación era crucial. Los eruditos medievales creían que para elevar la mente, hombres o las sociedades debían dominar las 7 artes liberales. Esto se expresa con la filosofía en el centro, rodeada por la personificación de cada arte liberal: gramática, retórica, dialéctica o razonamiento, music, math, geometry, astronomy. La Catedral de Lanes añade la medicina para hacerla más completa. Por último, tenemos la geometría, la expresión de patrones matemáticos encíclicos que se da en los cielos, como se da abajo del cielo. El rosetón, lleno de patrones geométricos, es en definitiva la expresión del universo. De hecho, todos los temas de los que hemos hablado, luz, círculo, ciclo, micro y macrocosmos, orden y geometría, todos tienen que ver con el universo. Algunos mecenas de rosetones han querido incluso encapsular todo lo que constituye el cosmos en un solo rosetón, como el de Lausana, entrelazando ordenadamente los años, las estaciones, los meses, los vientos, los cielos,
necesidad de explicar el universo es uno de los fuertes impulsos de la humanidad. Todas las culturas, en un momento u otro, se ven impulsadas a empaquetar sus puntos de vista filosóficos y cosmológicos en una forma geométrica. Los antiguos chinos lo hacen con su símbolo del yin-yang. Los musulmanes, con su arte geométrico en sus mezquitas, en la Europa medieval. Esto se hace a través del rosetón. Muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Resulta un poco interesante el cómo llegué a la asociación de que el hexagrama representa la flor de loto, flor de lis, o Susan hebreo. Así que aquí va un storytime con el canal en 100 Secrets Wisdom de cómo llegué a dicha asociación. En nuestro anterior video, habíamos visto que por matemáticas vorticiales, la multiplicación del número 111 por el 666 da el gráfico de la estrella de Renfán, conocida popularmente como la estrella de David o Magen David. Y ya dentro de la serie de páginas web que permiten obtener la gráfica aquella, hay una que permite obtener una imagen tridimensional bien interesante y que de a ratos pareciera ser el hexagrama con una esfera en su centro. Nótese que al girar la gráfica se asemeja a un loto o flor de lis, pero, visto con un ángulo específico. Un día, estando yo cabreado, de que quizás esté hablando a la nada, ya que nadie me lee los libros que hago, nadie comenta los videos que hago, y peor aún nadie colabora con Patreon o PayPal para los videos que hago. Pues, estaba viendo un video del escritor Sun Tsunegi, en el que este escritor decía los ya trillados supuestos paralelismos entre Jesús y Mitra, la deidad persa. Estando así, yo había hecho un comentario, que a la gente le resultó interesante y justo un usuario me replica como refutándome, usando inteligencia artificial. Y siendo así, se me activó la notificación de TikTok para el video aquel, y el comentario que hice era el siguiente. Pues Mitra por sincretismo es Baal, Adonis, Dionisio, Osiris, Panes, Iao, Baco, Iachus, Chopis, Protogonos etc. Siendo Baal la deidad principal, según Calmet, Dunlap, Massey, Maki, pero Jesús no. Extracto del comentario del caballero. Nótense las muletillas del chat GPT. La afirmación de que Mitra es el resultado del sincretismo de Baal, Adonis, Dionisio, Osiris, entre otras deidades, y que Baal es la deidad principal según autores como Calmet, Dunlap, Massey y Maki, no es universalmente aceptada por la investigación académica moderna. Si bien existen teorías y discusiones sobre posibles influencias y paralelos entre Mitra y otras figuras religiosas, la identificación de Mitra como una derivación directa o un sincretismo primario de Baal no es una conclusión unánime y suele ser considerada una interpretación minoritaria o especulativa. Puntos clave a considerar. Orígenes de Mitra. Mitra es una deidad de origen persa, cuya adoración se extendió por el Imperio Romano, donde evolucionó en lo que se conoce como mitraísmo. Las similitudes encontradas entre Mitra y otras deidades del mundo antiguo a menudo se atribuyen a la difusión cultural y a la tendencia de las religiones a adoptar y adaptar elementos de otras tradiciones, más que a una identidad directa. Sincretismo o es influencia. El sincretismo implica la fusión de diferentes religiones o sistemas de creencias en uno nuevo. Si bien hubo elementos que pudieron influir en el mitraísmo o que fueron comparados con Mitra, la idea de que Baal es la deidad principal, original, de la cual Mitra es una teoría específica que no está respaldada por la mayoría de los estudiosos de religión y mitología. Interpretaciones de autores. Autores como Charles Edwards, Dunlap y Massey, a menudo asociados con interpretaciones esotéricas o comparativas de religiones, sí exploraron vínculos entre Mitra y otras deidades. Sin embargo, sus conclusiones deben ser consideradas en el contexto de sus épocas y enfoques, los cuales pueden diferir de las metodologías académicas contemporáneas. Jesús y Mitra. La idea de que Jesús no es una deidad principal en este contexto es correcta, ya que Jesús, en el cristianismo, es una figura central de una religión distinta y no se le considera una manifestación o sincretismo de Mitra en las doctrinas cristianas o en los estudios académicos. En resumen, etcétera, etcétera. En resumen, es una muletilla del chat GPT muy usual. Ante eso yo le respondo. Con el mayor placer, porque no hay nada mejor para mí que refutar al chat GPT y su pseudo-inteligencia suprema. Pues le dije al caballero, cito. Interesante comentario. Pero la inteligencia artificial desconoce mayormente de estos autores. El comentario que realicé requiere involucrar una lectura en los textos de los autores mencionados. Para que una inteligencia artificial pueda entender la asociación que mencioné debería ser entrenada con los textos de los autores mencionados, cuya por así decirlo creencia iba desde la teología católica como Movers o la teología protestante como Colenso.
Incluso filósofos como Cookworth, protestantes si no me equivoco, te pueden hablar de asociaciones similares. Mitra es una deidad sincrética, romana en cierta forma, porque si mal no recuerdo era venerada en ciertos panteones, y los romanos la adoptaron como suya de forma especial los ejércitos. Quizás de los autores que mencioné Dunlap, que si mal no recuerdo tenía un libro sobre una asociación entre Babilonia y la Iglesia Católica Romana, sea el más por así decirlo, esotérico, de los autores que mencioné, pero no tenía un esoterismo así como Madame Blavatsky, o como se escriba, Dunlap, si no me equivoco era protestante o anglicano, que desde la perspectiva católica podrían ambas ser protestantes per se. Knepakin llaman quien representa la figura del uno. Este uno, aunque pudiera variar por teogonía o descripción de órdenes de deidades, pues pueden tener ciertas variaciones entre sí, esto depende de quién sea el poeta, teólogo o relator de cualquier teogonía. El uno, o alguna de sus emanaciones o hipostasis, dependiendo de la teogonía, o teología, pudiera ser en cierta forma etéreo, y de este uno emanan otras deidades o pudiera ser personificado, es decir su interacción es más directa que etérea o inmanente. Este uno personificado, puede ser muy bien representado por el sincretismo, plenamente validado por teólogos, arqueólogos, filólogos, etc., de que Adonis es Baal, Osiris, etcétera, etcétera, pudiendo incluso sus versiones femeninas ser sincretizadas como por ejemplo es que es otro nombre de Isis, son el uno. Esto, no es un mero sincretismo especulativo, o sea lo que yo digo, requiere un estudio filológico, arqueológico profundo. Siendo todo esto un mero entendimiento humano de nosotros los hombres. De ahí para acá el tipo ya lleva como 4 días callado, y no sé si responda. Revisando lo que dice el Google Scholar sobre la idea de que Baal es Adonis, y por último Hermes, o por donde le quieras llevar, lo cual es debidamente sustentado. Pues encontré un texto interesante de la Orden Rosacruz, que si bien es esotérica e iniciática, pues sirve de puente entre mis comentarios y el tema del hexagrama con la esfera en el centro. Lo que está entre comillas es el texto de la Orden Rosacruz. Lo que no está entre comillas es un comentario, interpolado, de un pastor, posiblemente evangélico, con quien concuerdo plenamente pese a ser yo católico. Dice: en el año 1203 a.C., varios de los hermanos de la orden que pertenecían a los Illuminati fueron comisionados para ir a otras tierras y difundir las doctrinas secretas mediante el establecimiento de otras logias. Era bastante evidente que Egipto iba a ser sometido a una devastación y que su gran conocimiento podría perderse. Finalmente se decidió que no debía sancionarse ninguna prisa indebida en permitir a los hermanos que han ido al extranjero establecer logias, sino más bien que aquellos que viajen aquí en busca de la luz sean puestos a prueba, y a aquellos que se consideren calificados se les dará la comisión de regresar a su pueblo y establecer una logia en nombre de la hermandad. Fue este dictamen, conocido como el Amra, el que con los años demostró la sabiduría de los consejeros reunidos en esa ocasión, ya que no solo se convirtió en una regla estricta, sino que contribuyó al éxito de los planes de propagación. Fue de esta manera que la frase, viajar al este en busca de conocimiento o luz, comenzó a usarse, pues quienes pronto comenzaron a viajar a Egipto provenían del oeste. Alrededor del año 1000 a.C., llegó a Egipto un personaje cuyo nombre fue registrado como Aslomón, a quien también llaman los Rosacruces como Salomón, y al final representa al rey Salomón. Si esto es cierto, el rey Salomón de Israel fue instruido en las enseñanzas Illuminati. No es de extrañar que permitiera a sus esposas establecer sus propios altares privados para adorar a sus falsos dioses. Si esto es cierto, el rey Salomón de Israel fue instruido en las enseñanzas Illuminati. No es de extrañar que permitiera a sus esposas establecer sus propios altares privados para adorar a sus falsos dioses. El libro Kabbalah de Charles Ponce muestra que este símbolo, es decir el hexagrama, tiene un origen ocultista y es uno de los 3 símbolos más grandes del ocultismo o del satanismo. No tiene nada que ver con el rey David, sino con un maestro del siglo XV de las enseñanzas cabalísticas. Esta sería una de las interpolaciones del pastor. Salomón contó con la ayuda de 2 que habían viajado a Egipto como arquitectos y artistas, Uramabi de Tiro y un tal Iramabi. La hermandad de Salomón fue cuidadosamente vigilada por la fraternidad en Egipto, la cual había trasladado nuevamente su sede a Tebas debido a cambios políticos y a las invasiones bélicas en el territorio de la Marna, que finalmente redujeron a ruinas toda la comunidad. Se descubrió que Salomón restringía su orden a los varones y adaptó muchos de los detalles de las iniciaciones y servicios rosacruces. Al principio se creyó que solicitaría una carta constitutiva a la Gran Logia de Tebas y convertiría su obra en una rama de los RC, pero antes de que se celebrara la primera asamblea quedó claro que no estaba siguiendo la filosofía Rosacruz, ya que utilizaba el sol como símbolo exclusivo de su orden. Sobre el crecimiento de la hermandad de Salomón,
como fue llamada oficialmente en todos los documentos antiguos, se puede leer en toda la literatura relacionada con la masonería. Esta ha evolucionado hacia una orden fraternal secreta, semimística y especulativa, de poder y gran honor, alterando gradualmente los principios establecidos por Salomón, es cierto, pero haciéndolo en beneficio mayor de la humanidad. Los griegos estaban comenzando a llegar a Tebas para estudiar, y fue en ese momento cuando comenzó la expansión mundial de la organización. Fui entonces a la cábala de Charles Ponce. Y encontré el hexagrama con la esfera en su centro, similar al gráfico obtenido por matemáticas vorticial. Pero en dicho libro no encontré mayor explicación puesto que la imagen no tiene un contexto o nota de imagen. Y adicionalmente, la cábala de Charles Ponce es demasiado sincrética, al punto que mezcla el hinduismo, la alquimia y la cábala. Pero a pesar de esto, el símbolo de la esfera dentro del hexagrama, siendo el hexagrama llamado el sello de Salomón, predecesor del Magen David, en nombre, es un símbolo rosacruz que tiene varios significados. Y saben que, aparte del rosacrucismo, Aleister Crowley decía que la multiplicación del 111 por el 666 es el sello de la bestia. Así que, este hexagrama resultante de multiplicar el 111 por el 666 es un símbolo rosacruz, por un lado, y para Crowley, era el sello de la bestia. Ojo, los símbolos tienen varias interpretaciones, algunos dicen que en magia es protección, otros, de que es el hombre, porque el 6 es el número del día en que Yahvé creó al hombre, otros dicen el masculino y femenino. Yo, lo asocio con el sionismo, y, es obvio, todo lo que está haciendo el país que tiene la estrella de Renfán, el 111 por 666, o sello de la bestia, en su bandera. Pero veamos qué dice la Orden Rosacruz sobre este símbolo que verán aquí. Concepción armoniosa de la luz de la naturaleza. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Dios habita en una luz, pues nadie puede acercarse ni venir a él. Desde la eternidad, su misterio ha permanecido oculto a los sabios, pero se revela a quienes buscan con humildad y temor de Dios. Este es el Omega, que ha causado errores durante muchos miles de años, y aún hoy sigue desviando a las almas. Este es el centro misterioso, que ha confundido a cientos de personas, induciéndolas al error. Ningún sabio, sea letrado o ignorante, ha podido jamás descubrir este gran secreto, pero al que busca con corazón humilde, la verdad se revelará por sí sola. Verás en este símbolo eterno el abismo en su operación, gira hacia adentro y hacia afuera, y es llamado el abismo sin fondo, porque su profundidad carece de fin. Este es el corazón del abismo eterno, un pozo donde la luz y las tinieblas se entrelazan. Allí yace la verdad eterna, oculta del mundo, y solo el que es recto en su naturaleza puede entrar. La eternidad santa no tiene principio ni fin. Es la gran luz de la eternidad, una trinidad secreta que todo lo abarca y, sin embargo, permanece sin ser revelada. El arte es justo, verdadero y certero para el hombre que teme a Dios, que es asiduo y actúa con rectitud hacia todas las naturalezas. El arte hace de él un señor, no un siervo. No te apresures, permanece en el camino recto, y cosecharás gran provecho y alegría duradera. Si Dios te concede muchas cosas en esta vida, da generosamente a los pobres. Sé fiel y guarda silencio sobre el arte, pues este es un don que no debe profanarse. Este arte es, sin duda, la voluntad de Dios, guarda la verdad y la fe, acuérdate de mí, y así estarás libre de todo mal. Hasta ahí poéticamente todo bonito, pero en los mismos textos rosacruces he encontrado referencias al hexagrama y al 666 de forma directa y explícita, como número de la bestia. Pero esas referencias no las he analizado en detalle. Y posiblemente tampoco las analice porque no soy ocultista o satanista, como en algún momento me preguntó un portugués. Me conformo con saber que, si existe un vínculo directo entre la estrella de Renfán y el 666, y que va más allá de las especulaciones o conspiraciones. Ojo, los símbolos pueden tener varios significados, por ejemplo la cruz, que es la vida después de la muerte por la resurrección de Cristo, y que en su momento simbolizaba solo un método de crueldad romana, tema aparte del Ankh egipcio y del Tau greco-semítico, pues para aquellos enemigos del cristianismo quizás en su momento representó un signo de muerte. Lo que aprendí es que ver un hexagrama producto de la matemática vorticial, a través de un modelo matemático que quizás vaya más allá de un simple 3D o de una escultura, quizás debería ser un indicativo de que por medio de las matemáticas y su modelado, pues podemos encontrar un nuevo significado de los símbolos, algo que va más allá del papel, del grabado en piedra o de una escultura. Quizás un adecuado modelado, y un correcto seteo de parámetros sumado a cálculos matemáticos, sea una nueva forma de reinterpretar los símbolos. Ya sea para nuestro bien, o para nuestro mal. Soy Juan Quiñones Albán,
Soy latinoamericano, ecuatoriano, escritor, investigador, y de profesión vivo de la práctica de la farmacología y farmacia industrial. En algún momento en un video que hice, pude encontrar que Zeus podía asociarse con Lucifer, y en un comentario alguien me dijo amablemente si no he considerado que tanto el bien como el mal son la misma manifestación, y ante eso respondí, no lo sé. Mi fe me prohíbe creer eso, pero al final, las cosas son como son, lo que es lo que es, y lo que será de ser. Soy Juan Quiñones Albán y es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias.